Presentamos Geopolítica en RCR. Entonces con Hernán vamos a reflexionar sobre estos temas. Él es sumamente claro en estas cosas, ya lo ha sido en otras oportunidades. Tenemos pues asuntos puntuales, el sistema y las diferencias que hay entre una corte y una comisión, la capacidad del Estado y tercero, el contexto internacional. En el orden en que te sea más propicio, Hernán, te ofrezco la palabra y te agradezco por acompañarnos esta noche. Adelante, Hernán. Manuel, muchas gracias por la gentil invitación. Espero no haya una falla técnica, tengo un pequeño problema. Si lo hubiera, te aviso, tomamos una medida. A ver, eh, ¿de dónde nace el tema del sistema interamericano, el sistema de protección de derechos humanos? En primer lugar, es un tema mundial. ¿Por qué? Porque frente al poder del Estado surge la necesidad de limitar el poder que tienen a través de diversos mecanismos. Las constituciones modernas son un mecanismo de garantía del ejercicio del poder. En primer lugar, como nuestra constitución prevalece el llamado catálogo de derechos humanos, y en segundo lugar viene la organización del Estado. Ahora, ¿qué sucede si este Estado vulnera o afecta el catálogo de derechos? Bueno, luego de 1966, con la aprobación de la Carta Interamericana y demás instrumentos internacionales del ámbito de la región americana en materia de derechos humanos, se constituye el sistema americano o el sistema regional, quiero hacer esa distinción, de protección de derechos humanos. Así como en la región de las Américas hay un sistema de protección, también hay un sistema regional en Europa, también hay un sistema regional en África, otro sistema regional en Asia. Todos estos sistemas regionales buscan efectivamente la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, en el Perú tenemos una Comisión Interamericana y una Corte Interamericana. En Europa, por ejemplo, tenemos un Comité de Derechos Humanos y un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, como bien decías en la introducción de esta entrevista, la problemática o la temática respecto de los derechos humanos no es un tema exclusivo o excluyente del Perú, ni tampoco es excluyente de América Latina. Es un problema que atañe a todos los países del mundo. ¿Perdón? No escucho. Adelante, Tenías una... perfecto. adelante. Entonces, siendo esto así, en la primera instancia en materia de derechos humanos en los estados es su propio fuero, es decir, los tribunales ordinarios y, en nuestro caso, nuestro Tribunal Constitucional. Con la sentencia del Tribunal Constitucional se agota la vía interna y queda expedito que cualquier ciudadano peruano pueda acudir a este sistema regional de protección de derechos humanos o eventualmente también puede acudir al sistema universal de derechos humanos. Así como hace un momento decía que había un sistema regional en las Américas, en Europa, en África, en Asia, existe un sistema de todo el mundo. Este sistema es el sistema de Naciones Unidas, donde hay un Consejo de Derechos Humanos, hay unos procedimientos especiales, unos relatores, en fin, hay distintos comités que se han conformado a partir de los tratados internacionales en materia de derechos humanos para abordar la temática de tal comité en todo el mundo. Entonces, agotada la vía interna, se puede acudir a la vía regional o a la vía universal. El sistema regional interamericano, además de tener a la Corte y a la Comisión, también tiene relatores, tiene ciertos procedimientos, personas o grupos de trabajo que se dedican a conocer materias específicas, libertad de expresión, discriminación, etcétera, etcétera.
Y no es extraño que se produzcan investigaciones, pedidos de información, visitas a los estados para que los estados respondan. ¿Es útil el sistema este, regional de protección de derechos humanos? Sí, sí es útil. Sirve para eh, que los estados aprendan mejores estándares y alternativas para mejorar sus procedimientos o su normativa a partir de las experiencias comparadas con otros estados o con otras regiones. Sí, sí es útil. El problema radica cuando eh, aparecen, creo yo, lamentablemente, en este último informe de la Comisión Interamericana, cuando aparecen informes que aparecen relativamente sesgados o con cierta orientación y no necesariamente un reflejo total de la realidad. Eso en el Perú puntualmente ayuda a no quiero utilizar la palabra desacreditar, pero sí ayuda a incrementar el cuestionamiento que se hace a la utilidad del sistema interamericano de protección de derechos humanos, por cuanto un sector de la población considera que los informes están parcializados en un sentido y otro sector de la población considera que los informes están parcializados en un sentido diferente o totalmente opuesto al anterior. Ese ánimo de confrontación no nos ayuda como país, no nos ayuda como Estado para enfrentar los dilemas de el cabal respeto de la protección de los y respeto y protección de los derechos humanos. Porque lamento mucho percibir que si uno se encuentra en una orilla es catalogado, desprestigiado por los que se encuentran en la orilla de enfrente y viceversa. Entonces, ese problema, esa discusión, esa dialéctica, esa confrontación no ayuda a tener un horizonte claro en materia de protección de derechos humanos. Si me permites, por otro lado, Manuel, además del sistema de protección, yo creo que debemos hablar también de lo que es la debilidad del Estado peruano para enfrentar la agenda de derechos humanos en el sistema universal o en el sistema interamericano. Tenemos una Procuraduría General del Estado, tenemos procuradores especializados en materia constitucional, en materia hacendaria, en fin, pero no tenemos un procurador especializado en materia de derechos humanos cuyo renombre académico, cuyo prestigio profesional, trayectoria profesional represente al Estado peruano ante las instancias. Más bien, precisamente de lo que adolecemos es de una institucionalidad que nos permita enfrentar de manera adecuada y transparente como país los dilemas o las cuestiones que se plantean en los distintos fueros en materia de derechos humanos. Permíteme, Yendo tal vez a... Sí, adelante. sí, permíteme. En este asunto, en este tema que estás mencionando, acá en el país se hacen muchos reclamos indistintamente al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a los procuradores, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia. Indistintamente, siempre se están haciendo esos reclamos. Y reclamos que se utilizan como argumentos de una orilla y de otra orilla, como tú dijiste, dentro de los que están, por ejemplo, de acuerdo a rajatabla con el informe, el último informe en relación a los sucesos en el Perú de la Comisión Interamericana, de la Comisión, y otros están en desacuerdo con él. Entonces, por favor, precísanos en relación a esta función de protección, ¿cuáles son los campos específicos que tiene la Defensoría, la Fiscalía, hasta la Policía Nacional o el Ministerio de Justicia? Que tenemos varios planes de protección de los derechos humanos, que entre los indígenas, que las mujeres, que los niños, que las empresas, que todo eso. Y eso no está claro para la gente. Yo creo que tu experiencia y tu conocimiento nos puede permitir
identificar los roles o los papeles que en relación al tema de protección y salvaguarda de los derechos humanos que nos toca esta noche tienen estas instituciones. Y luego podemos ir comparando con lo que hay en otros países. Adelante, por favor. Bueno, Manuel, aquí yo quisiera citar lo que dice el artículo primero de la Constitución nuestra, la Constitución Política de 1993. Dice que la finalidad del Estado peruano es la defensa y protección de la dignidad de la persona humana. El fin supremo del Estado es la protección y la defensa de la dignidad de la persona humana. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las instituciones del Estado están llamadas a defender los derechos de las personas. Un gobierno local, al prestar, no sé, pues, el servicio de ornato y cuidado y limpieza de las calles, está contribuyendo a la salud, al ambiente, a la seguridad ciudadana de las personas. La Defensoría del Pueblo, con su rol constitucional de protección y defensa de los derechos humanos, y supervisa a la administración estatal. El Poder Judicial administra justicia y resuelve, por ejemplo, una controversia, vamos a llamarle contractual, o una persona no puede ser detenida si no hay previamente una acusación que cumpla con los requisitos presentados por el Ministerio Público. Entonces hace una tutela de derechos, el Ministerio Público, para poder solicitar la detención de una persona o cómo investiga, tiene que defender los derechos humanos. Y en fin, todas las instituciones del Estado están llamadas a proteger y a garantizar los derechos de todas las personas. Entonces cada uno cumple ese rol conforme a sus competencias y atribuciones. Comprendo que sea a veces muy difícil tratar de diferenciar lo que interviene una de la otra, pero ahí existe el marco regulatorio que es la Constitución con sus leyes orgánicas, es decir, leyes que desarrollan el contenido de la Constitución y que se traducen en el quehacer de las diferentes entidades del Estado, porque se diferencian unas de otras, se controlan unas de otras, y eso es lo que permite una separación de poderes y un régimen democrático. Un Estado constitucional democrático de derecho significa que el poder no reside en una sola persona, sino que reside en múltiples instituciones, en múltiples poderes. Ya hemos dejado de lado la clasificación tradicional de tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y judicial, porque tenemos un poder electoral, tenemos un poder de control que está en la Contraloría, tenemos un poder judicial que tiene dos cabezas, que es el Poder Judicial del Ministerio Público, tenemos organismos constitucionales autónomos como por ejemplo, nuevamente, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Bancas y Seguros. Entonces, el poder está repartido, no hay solamente el poder ejecutivo o el gobierno nacional, el poder está repartido en distintas instituciones que tienen distintos niveles de gobierno y se contrapesan unas con otras. Lo que haga el defensor del pueblo puede ser materia de una denuncia penal por el Ministerio Público y para eso requiere el concurso o participar ante el Congreso de la República, que tiene que cautelar o realizar la investigación conforme también a sentencias del propio Tribunal Constitucional en materia de debido proceso, para citar un ejemplo. Entonces, o lo que hace el Poder Ejecutivo tiene que estar controlado por el Congreso de la República en ciertas materias, y si esos pronunciamientos del Congreso, por ejemplo, no se atañen o se produce, por ejemplo, una censura de dos gabinetes, entonces el Poder Ejecutivo puede disolver el Congreso de la República. El presidente de la República no puede disolver el Congreso porque le parece y hacer que ya no funcione el Congreso. Se llama golpe de Estado y eso genera una vacancia en el cargo. Entonces, ¿a qué voy? A que existe un poder y un control de ese poder, y hay una distribución del poder, y esa distribución del poder es para garantizar el respeto de los derechos de todas las personas. No puede alegarse que una institución sea la tutelar, la exclusiva y excluyente defensora de los derechos de las personas. Todas las instituciones están llamadas a defenderlos y a protegerlos. Bueno, pero acá en el país existe una situación de confusión,
porque no tenemos una buena educación cívica desde las escuelas y hasta en las propias universidades. Hay carreras que son bastante técnicas, la gran mayoría de los estudiantes pasan por estas carreras técnicas, o una importante mayoría de estudiantes, lo cual es bueno para el país, ¿no? Todas las ingenierías, ciencias exactas, ciencias naturales, pero sabemos muy bien que ellos no tienen ninguna información. Entonces, por ejemplo, me gustaría que... Ese es otro tema, Manuel, y bien quiero interrumpirte ahí porque en otros países de Europa, para que los funcionarios públicos puedan ser funcionarios públicos, para que las personas puedan ser funcionarios públicos, previamente tienen que pasar por una especialización a nivel universitaria, administración pública, y solamente aquellos que aprueben pueden ser contratados por el Estado y se convierten en servidores civiles. Entonces, eso no lo tenemos en nuestro país. Aquí las carreras de formación universitaria se rigen conforme a la ciencia y la técnica que las inspira. Y de allí, bueno, la experiencia que se adquiere para poder intentar en un concurso o tratar de ingresar a la función pública. No hay una especialización del servicio civil. Por eso es que llega un presidente o un ministro de Estado y trae a toda gente de confianza y termina ese ministro y trae la siguiente ministra, trae su propia gente de confianza y ahí hay una ausencia de políticas públicas. En cambio, en otros países viene el ministro, perfecto, o la ministra, y se encuentra con un grupo de servidores civiles de carrera y todo el ímpetu y las ganas y sus proyectos políticos que tienen que hacer los ejecuta contando con el servicio de estos servidores civiles que no puede disponer, no puede remover. Entonces son modelos distintos. Yo creo que también nuestro Estado tiene que mejorar, tiene que modernizarse. Eso sin duda alguna es un tema que subyace. ¿Cómo podemos hablar de defensa de derechos humanos en salud si no hay una adecuada infraestructura de salud o si no hay una adecuada infraestructura de educación? ¿Cómo se mejora el sistema de inversión pública? ¿Cómo se mejora la planificación, la infraestructura vial? En fin, podemos complicar la ecuación y analizar cómo nuestro Estado es deficiente, no solamente en derechos humanos, sino también en estructura, en organización, en planificación, en gestión. Y es que somos un país del tercer mundo. A veces pareciera que nos hemos olvidado que Perú es un país del tercer mundo que requiere de reformas urgentes, trascendentales, y que requiere de mejora de institucionalidad. Hemos presentado Geopolítica en RCR.